Bienvenidos al mundo de la química. Como todos sabemos, la química es muy compleja y se encuentra inmersa en la vida cotidiana de cualquier ser humano. Sabemos que la química para su estudio se ha dividido en dos grandes ramas. La primera siendo la química inorgánica y la siguiente la química orgánica. Hoy nos vamos a centrar en estudiar un poquito acerca de ese vasto mundo químico en cuanto se refiere a la química inorgánica. En la química inorgánica vamos a establecer entonces el día de hoy qué es una solución. Pero antes yo quisiera ampliar un poco acerca de lo que es la química. Y la química, como todos sabemos, es la ciencia que estudia la composición, las propiedades y la transformación de la materia. Entonces, podemos recordar también que la materia cumple con la ley de la conservación en cuanto el establecimiento que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Ahora nosotros podemos ampliar un poquito más acerca de que todo está inmerso en la vida cotidiana. Como bien decía, todos estamos en contacto con las soluciones químicas en nuestra vida diaria. Podemos ver una solución de cloruro de sodio, por ejemplo, en la cocina. Las amas de casa utilizan esa solución. También podemos darnos cuenta acá sobre ese tipo de soluciones en nuestra cotidianidad. Tenemos acá café, que lo diluimos con el solvente universal que es el agua. Tenemos los jugos, los refrescos, tenemos las chocolatadas y sobre todo el consumo diario en el cual el ser humano se introduce en cuanto a los refrescos carbonatados. Ahora bien, si ya vemos esas soluciones químicas en nuestro diario vivir, podemos establecer entonces qué es una solución. Y una solución podríamos definirla como la unión de dos sustancias en las cuales me van a formar una mezcla homogénea. Que los componentes de una solución serían el solvente y el soluto. El solvente sería la... Mi nombre es Elizabeth Salvador y les voy a explicar los componentes de una solución. Una solución es una sustancia química en la que se pueden combinar dos sustancias distintas. En primer lugar tenemos lo que es un soluto y lo que es un solvente o un disolvente. El soluto va a estar siempre en menor cantidad. En este caso tenemos un colorante natural y acá tenemos una cantidad muy pequeña. Lo vamos a aplicar a este vaso. Luego tenemos una cantidad un poquito mayor que la primera y lo vamos a aplicar a este segundo vaso. Y por último tenemos una cantidad un poquito considerable y las vamos a colocar en este vaso. A estas tres sustancias que las coloqué en estos puntos les vamos a llamar un soluto. El disolvente en este caso va a ser el agua. Como bien sabemos, el agua es el disolvente universal y vamos a tratar la manera de que esté exactamente en la misma cantidad en cada uno de los vasos, pero vamos a ver el cambio de coloración dependiendo la cantidad del soluto que hay. Como podemos observar, este es un poquito más pálido, este tiene un poquito más fuerte su color y pues este ya tiene un color mucho más fuerte. A esto se le va a llamar concentración, que es la misma cantidad de disolvente pero con distinta cantidad de soluto. Ahora vamos a hacer caso contrario. En este caso tenemos ya el soluto puesto en el vaso y tienen los tres vasos la misma cantidad. Lo que vamos a agregar ahora va a ser distinta cantidad del disolvente. En este caso le voy a agregar esta cantidad, que es el que tenía igual cantidad del soluto. En este caso le voy a agregar menos solvente y vamos a observar que el color va a ser un poquito más fuerte. Y en este caso le vamos a agregar mucho menos
y podemos ver la degradación de colores. A esto eso es lo que nosotros le vamos a llamar una concentración. La concentración depende de la cantidad del disolvente que haya. En este caso tenemos distinta cantidad de disolvente, en este tenemos la misma cantidad de soluto, pero distinta cantidad de disolvente. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Ana Judith Márquez Silva, estudiante de profesorado en Química y Biología. En esta ocasión les voy a hablar de las clases de soluciones más comunes, en las cuales son 4. Tenemos las soluciones diluidas, que contienen una pequeña cantidad de soluto en relación al solvente. Las soluciones concentradas, estas contienen una cantidad de soluto relativamente grande en comparación al solvente. Las soluciones saturadas contienen la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en el solvente a cierta temperatura. Y una solución sobresaturada contiene más soluto que solvente. Les explicaré un pequeño experimento para poder identificar las 4 tipos de soluciones. La pequeña lo vamos a realizar con agua, sal y tinta. Esta tinta puede ser cualquiera que no sea de aceite, porque esta no se disuelve en agua. La primera, una solución diluida, contiene una pequeña cantidad de soluto en relación al solvente. Lo revolvemos. La solución concentrada contiene una cantidad de soluto relativamente grande en relación al solvente. El agua está a temperatura ambiente. La solución concentrada contiene la cantidad de soluto exacta que puede disolver el solvente. Y la sobresaturada contiene más soluto que solvente. La cantidad de sal no es cuantitativa, es solo para la explicación. Hay que disolver bien la sal, tratando de que no queden granos que salen en el fondo de los recipientes. ¿Cómo vamos a identificar cada una de las soluciones? Es muy fácil. Para empezar, el primer punto es que vean el color de cada uno de los recipientes. Cambia. La solución diluida tiene el color natural del agua. La solución concentrada tiene un color un poco blanquizco. La solución saturada se ve blanca y la sobresaturada se ve muy blanca. ¿Cómo vamos a saber también cada tipo de solución? Vamos a utilizar la tinta. Cada vez, mientras más soluto contenga cada recipiente, la densidad del líquido que está dentro aumenta. Agregaremos unas 3 gotas. Como ven, en la solución diluida, la tinta se disuelve fácilmente. En la solución concentrada, esto tarda. Bueno, mi nombre es Cristian Fernández. Yo les voy a hablar un poco de los factores que afectan a la solubilidad. Como sabemos, la predicción de las soluciones a veces es muy difícil de saber y hay muchos factores que van a afectar. Como dentro de estos tenemos la naturaleza del soluto y del solvente. Hay una regla química que indica que todo lo semejante se va a disolver en lo semejante, ¿verdad? Como en este caso podemos ver lo que son propiedades eléctricas y estructurales. Cuando el soluto y el solvente tienen propiedades muy semejantes, hay fuerzas intramoleculares que van a hacer de que uno se disuelva sobre otro. Como un ejemplo podemos ver aquí que tenemos un poco de agua, ¿verdad? Como sabemos, este es polar, es el solvente universal
de los compuestos inorgánicos y es polar. Y en este vaso pues vamos a tener un poco de alcohol. El alcohol también es polar, pero dentro de su polaridad también cuenta con moléculas apolares, ¿verdad? Aquí tenemos un poco de aceite. El aceite es una molécula, es una biomolécula, es orgánica, ¿verdad? Lo vamos a verter en el agua y aquí lo vamos a verter en el alcohol. Como podemos observar, en este caso, pues el aceite se queda arriba del agua, pero en esta, el alcohol logra disolver el aceite. Si yo lo muevo, en este caso lo mezclo, vamos a observar que se disuelve más en alcohol que si lo mezclo en agua, ¿verdad? Otro factor que afecta a la solubilidad es la temperatura. Dice que si la temperatura se aumenta, esta va a aumentar su solubilidad, pero en este caso no es lo mismo en los gases, ya que si un gas se le aumenta la temperatura, la solubilidad va a disminuir, y esto se debe a la energía cinética que hace que las moléculas aumenten su volatilidad. En este caso pues vamos a observar otro experimento, ¿verdad? Donde tenemos agua a temperatura ambiente, vamos a verter en este vaso. Y en este vaso pues nosotros ya contamos con lo que es una agua a temperatura aproximadamente de unos 40 grados Celsius, ¿verdad? Vamos a verter un poco de azúcar en el agua caliente y un poco de azúcar en el agua a temperatura ambiente. Lo vamos a mezclar. Como podemos observar, en temperatura ambiente queda el soluto abajo, ¿verdad? Pero si lo mezclamos con el agua caliente, pues este se logra solubilizar más y tarda menos la solución, ¿verdad? Otro factor que afecta la solubilidad es la presión. Normalmente cuando son solutos líquidos o sólidos, la presión no va a afectar, en este caso, a la solución, ¿verdad? Pero cuando son gases, si se aumenta la presión, este sí va a afectar su solubilidad. Como vemos en una gaseosa, cuando está tapada, la presión, hay bastante presión dentro del envase, pero al abrir la gaseosa, podemos observar que se forman burbujas donde se está liberando el gas y es donde está disminuyendo la solubilidad y disminuyendo la presión. Bueno, eso es todo de lo que son los factores que afectan a la solubilidad. Muchas gracias. De investigación sobre las soluciones, hemos citado a la licenciada Kutzal, que ella se dedica a la cátedra de la química, para hacerle algunas preguntas con respecto a la relación de las soluciones con la nutrición. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. La primera pregunta que le quisiera hacer es, ¿qué aplicaciones tienen las soluciones en el campo de la salud? La verdad es que es una aplicación bastante amplia. A nivel de la nutrición, una solución puede contribuir de manera muy impactante a nivel de los nutrientes que podemos contener en el cuerpo. Nuestro cuerpo está constituido en un 70% de agua, ¿verdad? Y de líquidos o electrolitos que necesitamos nosotros para el buen funcionamiento del cuerpo. Si nosotros nos deshidratamos, es fácil que nuestro cuerpo se descompense. Entonces las soluciones nosotros las aplicamos a nivel de bebidas que podemos consumir, o ya fórmulas que sean más especializadas, que contengan nutrientes más completos para el efecto total de una nutrición. Muy bien. ¿Un ejemplo sobre alguna solución que contribuya a nuestra salud? Podrían ser los sueros, que es lo más aplicado, ¿verdad? En el momento de las diarreas o cuando hay mucha exposición hacia el sol. Es importante utilizar una bebida hidratante, que esa ya está constituida por muchos electrolitos y principalmente por agua, así como los sueros naturales, que pueden ser a partir de los cítricos como la naranja, el limón, la fresa inclusive, mezclados con agua, azúcar, un poquito de sal, ¿verdad? Que son ya sustancias que nos pueden ayudar para poder encontrar un equilibrio en el cuerpo. Muy bien. En la actualidad nosotros nos hemos dado cuenta que en la industria están utilizando muchas soluciones, por ejemplo en los cosméticos, en algunos fármacos, pero ¿será que
¿realizar soluciones nos ayuda a nuestra salud o puede llegar a perjudicarnos? Depende qué tipo de sustancias químicas podamos utilizar. Hay normativas muy específicas que son en los reglamentos técnicos centroamericanos, donde podemos encontrar cuáles son los parámetros máximos que se pueden utilizar de algún agente químico para la formación de soluciones. Eso es a nivel de fármacos, a nivel de cosméticos, a nivel de alimentos inclusive, ¿verdad?, donde son permitidos para el buen funcionamiento del cuerpo. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Para servirle. Hola, mi nombre es Judy Hernández, soy estudiante del profesorado en Química y Biología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy estamos consultando acerca del tema de soluciones en la industria. Para ello tenemos al licenciado Juan Carlos Marroquín, quien nos puede ampliar. Bien, Judy, muchas gracias. Prácticamente todas las industrias podemos decir que usan soluciones. El 90% de las industrias usan soluciones y por eso es la importancia de esto. 95% de las industrias más o menos utilizan soluciones acuosas. Entonces sí es importante, no importa cuál industria, el que sepan trabajar soluciones. ¿Podría decirnos cuál es el sector o el campo industrial en el cual se usa mayormente las soluciones? Ya. Solo recordemos que una solución es la combinación de un soluto con un solvente y podemos decir que casi todas las industrias, como ya había indicado, utilizan soluciones. Por ejemplo, en el campo farmacéutico, todo lo que son jarabes, cremas, ungüentos son soluciones prácticamente. En la industria alimenticia, las bebidas, por ejemplo, si tú tomas una limonada, esa es una solución porque tiene jugo de limón, tiene agua, tiene azúcar, entonces eso ya es una solución. El café, la leche es una solución. Entonces todas estas soluciones se aplican en casi todas las industrias. Como ya dijimos, farmacéutica, alimenticia, en el petróleo. El petróleo, para extraer el petróleo tienes que disolver en soluciones orgánicas y por lo tanto es importante prácticamente. Especificando en nuestro país, ¿alguna empresa o empresas que utilicen acá en Guatemala las soluciones? Pues prácticamente son dos grandes empresas. La industria farmacéutica, como hemos indicado, cuando tú haces un jarabe tienes que combinar diferentes tipos de medicamentos o otras sustancias en agua o en alcohol, dependiendo qué tipo de medicamento vayas a hacer, o productos de tocador. Por ejemplo, cuando usas un shampoo o usas un gel o usas una crema, estamos hablando que estás fabricando una solución. Y en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, cuando vas a tomarte un té, vas a tomarte una soda, que es tan mala, ¿verdad?, pero es una solución, se están combinando diferentes solutos en un solvente que muchas veces es agua. Hablando acerca del medio ambiente, ¿existe un porcentaje de daño al ambiente por el uso de soluciones en la industria? Claro, hay dos grandes aspectos en este sentido. Recuerda, por ejemplo, la lluvia ácida. La lluvia ácida es cuando cae el agua de las nubes, pero en esta ya están disueltos los contaminantes que ciertas industrias sacan al ambiente. Entonces, cuando cae esa lluvia ácida, nos está cayendo una solución, sobre todo de ácido sulfúrico, puede ser ácido nítrico. Entonces, todo eso puede provocar un grave daño al ambiente. El otro es cuando ciertas industrias no hacen un correcto trabajo con sus desechos, y muchas veces esos desechos llegan a los ríos. Entonces ahí se van a combinar y eso va a producir un río que tiene contaminantes en forma de solución. Y otra cosa, por ejemplo, si tú recuerdas el mar es una gran solución salina, pero que ahí llegan a caer todos los desechos de muchas de las industrias. Las empresas sí tienen sus precauciones en cuanto a las personas que trabajan con ellos. Sin embargo, existe un riesgo de salud que a veces no se prevé en las personas que manipulan el trabajo de soluciones en las empresas. Siempre existe el riesgo cuando no llevan de forma completa todas estas reglas, que, por ejemplo, el uso de guantes, el uso de específicamente cascos o todos los utensilios que usan de seguridad, tanto para la fabricación como para ellos mismos. Anteojos, puede ser tapabocas,
Si, en el momento en que las personas ya no cumplen o no se les exige el cumplimiento de estas reglas y de todo lo que ellos se indica en la industria, es cuando pueden llegar a tener problemas, sobre todo problemas de salud. Muchas gracias, Juan. Las soluciones están en todos lados, siempre que juntes un material soluto, ya sea líquido, gaseoso o sólido, en agua o en alcohol, etcétera, ya estás formando una solución. En todos lados vas a tener, y felicitaciones por este tipo de trabajos, es donde de verdad uno va a enseñarle a otras personas estos temas tan importantes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Mi nombre es Pedro Villaseñor. En este caso vamos a entrevistar al licenciado Jaime Tres, que él es catedrático de biología de aquí del SPEM. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Solo le voy a hacer algunas preguntas y quiero que a su criterio, ¿verdad?, me dé su opinión. Dígame, para usted, a nivel biológicamente y relacionado siempre con la química, ¿qué es una solución? Es una solución, es una combinación de líquidos. Una combinación, muy bien. De dos compuestos líquidos, ¿verdad? Que es una mezcla. Muy bien. Y a nivel biológicamente, ¿cómo se le puede relacionar eso, licenciado? Bueno, el plasma realmente es una solución, es un líquido que contiene un montón de sustratos, células y otros compuestos. Entonces está muy relacionado. La química y la biología están muy relacionadas. De hecho, la biología, la base para la biología es la química. Entonces, porque todos los seres vivos están compuestos por moléculas y átomos, moléculas de átomos, y luego la interrelación entre ellos, ¿verdad? Es lo que hace a los seres vivos. Hace las membranas celulares, hace los organelos, las células en general. Muy bien. ¿Y se le puede encontrar alguna relación entre las soluciones y algún mecanismo que nosotros tengamos o algún proceso que nosotros tengamos en nuestro cuerpo? La sangre, por ejemplo, es un líquido muy importante que lleva un montón de solventes, de otros materiales, ¿verdad? Como el oxígeno, el CO2. Entonces, son materiales en solución, ¿verdad?, que están ahí en nuestro sistema sanguíneo. Eso es muy importante para la biología. Ok, entonces, únicamente eso, licenciado, y nosotros le agradecemos su tiempo. Con gusto.